La historia de cualquier lengua es inseparable de la historia de sus hablantes. Esta pertenece a todos aquellos que heredan y modifican el idioma a lo largo del tiempo. La lengua portuguesa tiene sus orígenes muy remotos. Se cree que viene del latín que fue llevado por los soldados romanos y se quedó en las tierras lusitanas. Aquí fue donde se transformó y a partir de ahí, con las grandes navegaciones, viajó por todo el mundo dejando marcas profundas por su paso. Ya en el territorio hoy brasileño, el portugués recibió muchos aportes de las lenguas indígenas locales, de los dialectos africanos que fueron traídos desde el continente hacia las Américas y además de ello, de muchos otros idiomas con los cuales entró en contacto y poco a poco fueron transformando el lenguaje. La historia del portugués comienza en el Imperio Romano, una creciente potencia económica, política y militar que poco a poco imponía su hegemonía hacia los pueblos fronterizos. Aquí, en la península ibérica, en donde hasta el año 227 a.C., Cartago se convierte en el dueño indiscutible del Mediterráneo occidental, cuando funda la ciudad de Cartago Nova, hasta que llega a Roma en el año 216 y empieza a disputar ese control por esta parte del Mediterráneo. Roma sale victoriosa de las guerras púnicas y esta parte de la península ibérica pasa a convertirse en provincia romana al darse cuenta del potencial económico de la región, de la provincia de Hispania, y en un proceso lento de conquista que duró aproximadamente 200 años, el imperio avanza hacia el noroeste encontrándose con la resistencia de los cántabros y los astures. Ya en la época de Augusto y del Imperio, la Hispania romana se divide en tres provincias, Bética, Lusitana y Tarraconiense, y para el 18 a.C. los romanos consiguen el dominio completo de la península. La lengua de los dominadores, que era el latín, se impone a los pueblos que habitaban en la región como los lusitanos y los celtas, y de ese latín, siglos más tarde, se transformará en la lengua portuguesa. Resulta ser que algunas palabras de estos pueblos ayudaron a enriquecer el vocabulario del latín en las zonas habitadas por los celtas y los lusos. El vocabulario latino se desenvolvió a partir de la adopción de vocablos de distintos pueblos, lo que fomentó el origen de un léxico más enriquecido, capaz de responder a las necesidades expresivas de los individuos. Ahora bien, la coexistencia entre lo celta galo y lo latín gálico, pues son los celtismos que hoy forman parte tanto del portugués como el resto de las lenguas romances. Y estos son propios del medio rural. Tenemos palabras en el campo de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, el comercio y la ropa. Algunos ejemplos de palabras con origen celta pueden ser los siguientes: abedul, caminho, camisa, braga, cerveja, carro, Dublin. En el Imperio Romano se hablaban dos tipos de latín. El latín culto, utilizado por los aristócratas, políticos, escritores, y el latín vulgar, hablado en las calles por las clases bajas y particularmente por la mayor parte de los soldados que extendieron el latín por toda la geografía del Imperio Romano. El término vulgar puede causar cierta confusión, pues la palabra vulgar en este caso no tiene el sentido que le damos comúnmente como de grosero, bajo o corriente. La palabra vulgar viene del latín vulgaris, que significa pueblo. A ellos, a los que hablaban ese latín, los soldados, los comerciantes, los que emigraron hacia la península ibérica, a ellos se les debe esta variante de la lengua romana. Dicho lo anterior, se estima que de las 442.000 palabras y frases que tiene el portugués, alrededor de un 80% de ellas tienen un origen romano. Algunas de las palabras más comunes son las siguientes: Campo, casa, cavalo, beber, estrela, cozinhar. Ya para el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio decide repartir el vasto territorio que gobernaba entre sus dos hijos. Delegó la parte occidental a Honorio, con su capital en Roma, y la parte oriental a Arcadio, con la capital en Constantinopla.
Hay que mencionar que para el año 350, Atila el Huno comienza a avanzar a territorio europeo desde Asia, pasando por las estepas rusas, asaltando y saqueando el territorio de los pueblos godos. Estos se tienen que ver en la necesidad de migrar hacia el este, cruzando por el río Danubio y por tanto invadiendo territorio romano. Los romanos intentan poner orden, pero se les sale de las manos y comienzan las guerras góticas, en donde es famosa la batalla de Adrianópolis, cuando el emperador Valente pierde la vida en batalla y esto permite el paso a los pueblos invasores al territorio romano, los cuales se quedan libres en los Balcanes europeos. Es en el año 411 cuando comienzan a meterse a la península ibérica los pueblos germanos igualmente perjudicados por el paso de los mongoles. Serán los pueblos como los suevos, los visigodos, los vascones, alanos y vándalos quienes ocuparán la mayor parte de la península ibérica por más de 2 siglos. A pesar de esta larga dominación, las lenguas góticas de los pueblos gobernantes no fueron impuestas a la población que continuaba hablando el latín, sino que relativamente se adaptan al idioma. Ese latín se va modificando poco a poco en el antiguo territorio del imperio y los antiguos hablantes de la lengua romana más tarde darían origen a las actuales lenguas latinas como el portugués, el gallego, el español, el catalán, el francés, el italiano y el rumano, por ejemplo.